Mi nombre es Morgan Garrett. Empujé las puertas de cristal del salón de baile del hotel de 5 estrellas en Santa Fe el mismo día de la boda de mi hermana pequeña. Mis mangas aún estaban manchadas de arcilla seca. El olor del horno se me pegaba al pelo y a la piel. Mis padres y mi hermana ya estaban esperando en la mesa de registro de invitados. En el segundo que me vieron, sus ojos pasaron de mi cabeza a mis botas. Una sonrisa idéntica se extendió por sus rostros. La voz de mi padre retumbó lo suficientemente fuerte como para que toda la entrada la oyera. ¿Quién dijo que podías aparecerte aquí? Este no es tu lugar. Mi hermana ladeó la cabeza, dulce como el azúcar, pero afilada como una navaja. El sucio alfarero rural realmente se atrevió a entrar, mi pecho se apretó. Me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando una mano me sujetó la muñeca y me jaló detrás de una columna de mármol. El prometido de mi hermana se acercó tanto que sentí su aliento en la oreja y me susurró, «No te vayas. Tienes que quedarte hoy. Todo termina de una forma inesperada». Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Me soltó y desapareció entre la multitud antes de que pudiera decir una sola palabra. Gracias por estar aquí conmigo en esta historia. ¿Desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás? Déjalo en los comentarios porque en cuanto entré en ese salón de baile, no tenía ni idea de que mi vida iba a dar un vuelco en tan solo unas horas. Tengo 32 años y vivo sola en una tranquila zona desértica a las afueras de Santa Fe. Lo único que poseo es un pequeño taller de cerámica artesanal y 40 hectáreas de tierra arcillosa cruda que la mayoría de la gente consideraría inútil. Hace 8 años, Cassidy y yo nos presentamos ante un notario en Albuquerque y firmamos un acuerdo de unión de hecho. Hace 6 años, el cáncer se la llevó en 9 meses brutales. En su último testamento escrito a mano, presenciado, notariado y archivado ante el secretario del condado de Santa Fe, me lo dejó todo con una línea que todavía leo cuando las noches se vuelven demasiado tranquilas. Eres la única que entendió el valor de esta tierra y de nosotros. Durante mucho tiempo, mis padres y Riley trataron esas 100 hectáreas como una broma. Nada más que tierra roja agrietada y artemisa. Se burlaban de mí por pasarme los días hundido hasta los codos en el barro, por elegir a una mujer en lugar de una familia de verdad, por negarme a vender y mudarme a la ciudad como una persona normal. Mi padre solía decir que el terreno sería perfecto para un vertedero. Mi madre se reía y les decía a los invitados que me ganaba la vida jugando en la tierra. Riley ponía los ojos en blanco cada vez que salía el tema y me llamaba la vergüenza de la familia. Summer Snores, mi hermana mayor, fue la única que me defendió. Ahora vive en Denver, pero hablamos todas las semanas. Es la única Garrett a la que todavía contesto el teléfono. Hace aproximadamente un año, el Estado anunció un proyecto masivo de corredor industrial. Los topógrafos aparecieron con banderas. Empezaron a llegar ofertas. De repente, ese depósito de arcilla sin valor resultó ser de grado comercial, de esos por los que se pelean promotores y fabricantes. Tasadores independientes estiman el valor justo de mercado actual en más de $28 millones. Y esa cifra sube cada trimestre. Nunca les dije ni una palabra de la cifra real a mis padres ni a Riley. No tuve que hacerlo. En cuanto la noticia salió en el periódico local, su actitud cambió de la noche a la mañana. Las llamadas que solían llegar una vez al año en mi cumpleaños se convirtieron en llamadas semanales. Riley empezó a enviar mensajes con emojis duros y a preguntar sobre la planificación familiar de las tierras. Mi madre me dejó mensajes de voz preguntándome si había considerado opciones de atención a largo plazo cuando fuera mayor. Mi padre me envió un correo electrónico de verdad, preguntándome si había considerado poner la propiedad en un fideicomiso para beneficio de toda la familia. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto el mismo brillo codicioso en sus ojos cuando llegó el diagnóstico de Cassidy y las facturas del hospital empezaron a acumularse. También entonces me rodearon, esperando a que me derrumbara. No me derrumbé. Pagué todas las facturas, asistí a todas tratamiento y la acompañé hasta el final. Cuando Cassidy murió, el testamento fue infalible. Sin lagunas legales, sin cláusula de concurso que pudieran explotar. El terreno y el estudio pasaron a ser solo míos, libres de deudas. Pero la avaricia tiene buena memoria.
Un año después de que el proyecto industrial fuera noticia, Riley anunció su compromiso con Tanner Brooks, un inversor inmobiliario de Santa Fe con reputación de hacer tratos limpios y tener mucho dinero. De repente, las cenas familiares volvieron a la agenda. De repente, mi madre quiso sanar viejas heridas. De repente, mi padre habló de asegurarse de que el legado de Garrett permaneciera en manos de Garrett. Mantuve la boca cerrada y las distancias. No tenía ni idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar, ni de que el hombre con el que Riley planeaba casarse ya les llevaba ventaja a todos. Riley llamó de repente un jueves por la noche y anunció que quería traer a su nuevo novio a cenar a casa de nuestros padres en Albuquerque. Hacía años que no me sentaba a esa mesa, pero algo en su voz me hizo estar de acuerdo. Cuando Tanner Brooks entró por la puerta, llenó el marco. Alto, sonrisa fácil, reloj caro que no gritaba dinero. Estrechó la mano de mi padre con firmeza, besó a mi madre en la mejilla, abrazó a Riley como si fuera de cristal. Luego se volvió hacia mí, con ojos penetrantes pero educados, y dijo, «Debe ser Morgan. Riley habla de ti todo el tiempo». La cena empezó bastante normal. Mi padre abrió su segunda cerveza y empezó a presumir como siempre sobre el concesionario de coches del que se jubiló. Mi madre pasó la cazuela de judías verdes y le preguntó a Tanner a qué se dedicaban sus padres. Riley no dejaba de tocarle el brazo, riéndose demasiado fuerte de todo lo que decía. Entonces la conversación derivó, como siempre ocurre en esa casa, hacia la propiedad, el dinero y quién iba a quedarse con qué. Tanner se reclinó en su silla y preguntó, con la misma naturalidad con la que pide café, Riley mencionó que tienes un terreno considerable cerca de Santa Fe. ¿Alguna vez has pensado en urbanizarlo? ¿O estás esperando algo específico? Mi padre intervino antes de que pudiera abrir la boca. Ah, sí. Más de 100 acres de tierra arcillosa no eran más que malas hierbas. Ahora que se está construyendo ese nuevo parque industrial, la gente anda husmeando. Le seguimos diciendo a Morgan que debería deshacerse de una parte mientras el precio es alto. Tanner arqueó una ceja, interesado. ¿En serio? ¿Y ya ha hecho algo legalmente? Fideicomisos, testamentos, ese tipo de cosas. Mi madre se rió, agitando el tenedor. Dios mío. Sigue soltera. Sin hijos. Pensamos que cuando sea mayor, necesitará una buena vivienda de todos modos. Una vez que se instale en una casa, el terreno podrá ser gestionado adecuadamente para la familia. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Las palabras salieron con tanta facilidad, como si las hubieran ensayado. Me quedé mirando mi plato, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. Tanner no se inmutó. Asintió pensativo, tomó un sorbo de agua lentamente y formuló una pregunta más, con voz perfectamente neutral. Entonces, ¿no hay ningún papeleo? ¿Ningún plan patrimonial? Mi padre resopló. Todavía no, pero no te preocupes, la arreglaremos. Riley rió y apretó la mano de Tanner. Mira, te dije que mis padres lo tienen todo bajo control. Forcé una sonrisa que probablemente parecía una mueca y me disculpé para ir al baño. En el espejo, mi reflejo se veía pálido, con los ojos demasiado abiertos. Me eché agua fría en las muñecas e intenté respirar. Cuando regresé, Tanner me observaba desde el otro lado de la mesa. No con lástima, no con triunfo, solo firme, indescifrable. Se sirvió el postre. Mi madre trajo una tarta comprada y no dejaba de presionar a Tanner para que sirviera otra vez, diciéndole que necesitaba comer más antes de la boda. Le dio las gracias, comió cada bocado, durante todo el rato, su teléfono permaneció en el bolsillo interior de su chaqueta, grabando cada palabra. No lo sabía entonces. Solo sabía que la habitación se sentía más pequeña, el aire más denso y que, por primera vez en mi vida, la prometida de mi hermana pequeña me había hecho más preguntas sobre mi futuro que nadie en mi familia. De camino a casa, 90 minutos al norte por la enero de 25, pasando las oscuras siluetas de Sangre de Cristo, repasaba la conversación una y otra vez. Me decía a mí misma que Tanner solo estaba siendo educada, que Riley por fin había encontrado a alguien que encajaba con la imagen que mis padres siempre habían querido para nosotros. Me decía que estaba exagerando. Estaba equivocada. Esa noche fue el momento en que Tanner decidió que el juego había ido demasiado lejos. Para cuando llegué a mi entrada de tierra,
Ya tenía todo lo necesario para empezar a construir un caso que nos protegiera a ambos, lo supiera o no. La invitación llegó en un grueso sobre crema con letras doradas. Mi nombre estaba impreso justo debajo y lo adiviné. La miré un buen rato y luego la dejé en la encimera de la cocina junto a la cafetera, donde la vería cada mañana. 2 días después, mi madre llamó. No nos avergüences, Morgan. Quédate en casa. De todos modos, nadie te espera allí. Estaba lista para hacer exactamente eso. Romper la tarjeta por la mitad y pasarme el día lanzando ollas hasta que me sangraran las manos. Entonces llegó un mensaje de un número que no reconocí. Desconocido. Tienes que estar ahí. Reproduzcan el archivo adjunto. Eran 10 segundos de audio. La voz de Riley, clara como el agua. En cuanto termine la boda, la hacemos firmar. No tendrá otra opción una vez que todo sea legal. Lo reproduje 3 veces. Se me heló el estómago. El sábado por la mañana, me duché, me puse el único vestido azul oscuro que tenía y conduje los 101 kilómetros al sur, hacia Santa Fe. El tráfico en la enero de 25 era fluido. Aparqué en el garaje del hotel, tomé el ascensor hasta el vestíbulo y fui directo a la mesa de recepción para la boda de Brooks Garrett. Mi padre me vio primero. Sostenía una mimosa, con el mismo traje azul marino que usó para la graduación de Riley. Mi madre estaba de pie junto a él, vestida de rosa pálido, con perlas apretadas en el cuello. Riley resplandecía con una bata de seda blanca con un bordado de novia en la espalda. En cuanto me vieron, las sonrisas se desvanecieron. La voz de mi padre se escuchó lo justo para que la pareja que tenía delante se girara. Bueno, miren quién decidió aparecer. Pensé que tenían más sentido común que desfilar. Esa mirada en público. Mi madre no se molestó en bajar la voz. ¿En serio, Morgan? Ni siquiera pudiste cambiarte la ropa de trabajo. Hueles a horno. Riley dio un paso adelante, con los ojos brillantes de victoria. En serio, esto es lo que te pones para la boda de tu hermana. Vete a casa. Estás arruinando la estética. 1 docena de teléfonos se llevaron. Los invitados fingieron revisar los mensajes mientras grababan. El calor me subió a la cara. Me temblaban las manos. Me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando Tanner apareció a mi lado. No les dijo ni una palabra. Simplemente me tomó la muñeca, firme, no brusco, y me guió detrás de una ancha columna de mármol donde el ruido se redujo a un murmullo. Mantuvo la voz baja, urgente. No te vayas. Tienes que quedarte. Hoy, todo termina de una manera que nunca esperarías. Abrí la boca para preguntar qué demonios significaba eso, pero ya se había ido, tragado por la multitud que fluía hacia las puertas del salón de baile. Me quedé allí, con el pulso acelerado, la invitación arrugada en el puño. Una parte de mí quería correr a mi camioneta y conducir hacia el norte hasta el desierto me engulló por completo. Otra parte, la que aún recordaba la voz de Cassid diciéndome que protegiera lo nuestro, plantó los pies allí mismo, sobre el suelo pulido. Me alicé la pechera del vestido, levanté la barbilla y entré al salón con el resto de los invitados. Fuera lo que fuese lo que Tanner hubiera planeado, no me marcharía ahora. Tanner no perdió ni un segundo. Me alejó de la columna, agarró a un hombre alto con traje gris oscuro que había estado rondando por allí y nos guió a ambos por una puerta lateral hasta la zona de aparcacoches. Una camioneta negra ya estaba en marcha. Abrió la puerta trasera, me hizo señas para que entrara y el desconocido se deslizó a mi lado. Parker Dean, dijo Tanner al salir del garaje. Investigador privado, con contrato desde el segundo mes. El viaje hacia el norte duró 41 minutos con poco tráfico. Ninguno de nosotros habló hasta que las ruedas tocaron mi camino de grava y el estudio apareció a la vista. Dentro, las presas estaban frías. Cerré la puerta con llave, encendí las luces de trabajo y observé a Tanner. Coloqué una delgada computadora portátil sobre mi mesa de cristal. Parker se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando las ventanas por costumbre. Tanner abrió una carpeta etiquetada simplemente como evidencia. Presionó el primer archivo de audio. La voz de Riley llenó la habitación. Tini lanzó el altavoz. Una vez que el matrimonio sea oficial, Tanner firma el contrato de compraventa como co-comprador. El precio está fijado en 2 millones,
Irrisorio para 100 acres una vez que se abra el pasillo. Morgan estará demasiado sorprendida para luchar. La risa de mi padre siguió. Ella firma o solicitamos la tutela. El médico que conozco me debe favores. Una evaluación de competencia y estará en cuidados paliativos antes de Navidad. Mi madre añadió, tranquila como si hablara de comestibles. Mantenemos a Tanner en la escritura el tiempo suficiente para que parezca legítima, luego nos divorciamos de él. Él asume la culpa si ella alguna vez lo demanda. El chivo expiatorio perfecto. Otro archivo, mensajes de texto. Un borrador de acuerdo prenupcial con cláusulas que harían a Tanner solidariamente responsable de cualquier reclamación de transferencia fraudulenta. Un segundo borrador de escritura que ya lleva mi firma falsificada, fechado 3 días después. La boda. Tanner cerró la tapa. Nuevo México es un acuerdo de una sola parte. En cada cena, cada planificación familiar, cada charla en su casa, mi teléfono estaba encendido. Más de 4 meses de grabaciones, suficientes para conspiración para delitos graves, intento de hurto mayor, falsificación y planificación de abuso de ancianos. Me miró fijamente. Si entro en esa ceremonia esta tarde y no reproduzco esto, dentro de 6 meses estaré en una prisión federal junto a ellos. Me escribieron en el guión como el forastero desechable. La única forma de quedar libre es si la víctima, usted, autoriza la divulgación completa hoy y testifica que acudí a usted primero. Parker habló por primera vez, con la voz apagada. Ya entregué copias a la fiscalía hace 48 horas. Tienen órdenes judiciales listas. Solo necesitan su luz verde. Sentía las rodillas débiles. Me agarré al borde de la mesa, dejando huellas en el papel seco. Cada palabra que acababa de oír coincidía con los fríos cálculos que había sentido crecer durante meses. La falsa calidez, el repentino interés en mi salud, la presión de actualizar mi testamento por el bien de mi familia. Pensé en Cassidy, tumbado en la cama del hospital, apretándome la mano y susurrando, prométeme que nunca dejarás que nos quiten lo que construimos. Miré a Tanner, un hombre al que apenas conocía, y me di cuenta de que no me salvaba por bondad. Se salvaba a sí mismo. Y al hacerlo, me daba lo único que nadie en mi familia había tenido jamás, una opción. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Hazlo. Tanner dejó caer los hombros un poco, la primera señal de alivio que le había visto en toda la mañana. Parker asintió y salió a hacer una llamada. Tanner me miró a los ojos de nuevo. Gracias. Te juro que no te arrepentirás de esto. Todavía no estaba tan seguro, pero por primera vez en años, la decisión era mía. Conduje de vuelta solo. El hotel desapareció en el retrovisor y el alto desierto se abrió ante mí. Tierra roja y enebro bajo un cielo que se tornaba azul intenso. 41 minutos se sintieron como 4. Entré en mi camino de grava, apagué el motor, y dejé que el silencio me envolviera. Dentro del estudio, el horno aún conservaba el calor de ayer. No encendí los proyectores. La luz del sol que entraba por las altas ventanas era suficiente. El polvo flotaba y lentos rayos dorados. Caminé directo al estante superior, donde la única pieza que Cassidy firmó jamás se encuentra envuelta en papel de seda libre de ácido. Un jarrón sencillo, negro mate con una fina banda turquesa alrededor del hombro. Había grabado sus iniciales en la arcilla húmeda el día que firmamos nuestros papeles de convivencia, C+M, pequeñas y perfectas. Lo bajé, retiré el papel y lo puse en la mesa de trabajo. La arcilla ya estaba fría, pero aún podía sentir sus dedos en cada curva. Hablé. Le hablé del salón de baile, de cómo la voz de mi padre sonaba como una bofetada, de la sonrisa de Riley que nunca llegó a sus ojos. De Tanner arrastrándome detrás de una columna y de la frase imposible que salió de su boca. Le hablé de las grabaciones, de cada palabra cruel y calculada, del acuerdo prenupcial falsificado, de los papeles de la tutela ya medio rellenados, el plan de encerrarme en una cárcel de mala muerte mientras se repartían el terreno en el que habíamos invertido nuestras vidas. Se me quebró la voz en la parte donde mi madre decía que sería más fácil una vez que Morgans desapareciera. Apoyé ambas palmas en el banco y me incliné sobre el jarrón como si pudiera responder. Dije, sí, susurré. Le dije que lo hiciera. Que lo tocara todo delante de 200 personas esta tarde. ¿Me equivoco?
¿Me estoy convirtiendo en el monstruo que siempre decían que era? Silencio. Solo el leve tintineo de la arcilla al enfriarse y el viento que soplaba entre los álamos de afuera. Entonces, el recuerdo surgió sin ser invitado, nítido como el día que sucedió. Cassidy en la sala de oncología, con los monitores pitando, la piel casi translúcida. Me había agarrado la mano con la fuerza que le quedaba de la quimioterapia y me hizo prometer 3 cosas. Primero, terminar el gran encargo para el museo pase lo que pase. Segundo, nunca vender el terreno por menos de lo que valía. Tercero, si alguien intenta arrebatarme lo que construimos juntos, lucha sucio si es necesario. Prométeme que, quémalo todo antes de dejarlos ganar. Me había reído entre lágrimas y juré que lo haría. Me enderecé, me limpié la cara con la manga que aún tenía el aire acondicionado del hotel y el perfume de mi madre. El jarrón reflejó la luz donde estaban grabadas sus iniciales. C+M para siempre. Saqué el teléfono del bolsillo, abrí el hilo de mensajes con Tanner y escribí 8 palabras. Hazlo. Reproducir todo. Doy mi permiso. Presioné enviar antes de poder pensarlo 2 veces. La pantalla mostró entregado, luego leyó. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Recibí una sola respuesta. Gracias. Puse el teléfono boca abajo, envolví el jarrón de nuevo y lo coloqué con cuidado en el estante más alto, donde pertenecía. Afuera, el sol había subido lo suficiente como para que el suelo del desierto se volviera blanco. En algún lugar al sur de aquí, los invitados tomaban asiento. Se servía champán y mi hermanita se ponía un vestido que creía que le compraría todo lo que siempre quiso. Me arremangué, sentí la familiar textura de arcilla seca bajo las uñas y caminé hacia el lavabo para lavarme las manos. No estaba corriendo. Ya no. La ceremonia empezó a las 3 en punto. Me senté 3 filas atrás, al lado del novio, lo suficientemente lejos como para que mis padres no me vieran de inmediato. Rosas blancas bordeaban el pasillo. Un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y caro. Los invitados murmuraban y revisaban sus teléfonos por última vez. Riley apareció en la entrada envuelta en una nube de tul y diamantes, del brazo de mi padre. Se parecía a todas las novias de las portadas de revista. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Por un instante, todo pareció perfecto. Tanner estaba de pie en el altar con un smoking color carbón, las manos juntas y el rostro sereno. El oficiante, un juez jubilado que mis padres habían presumido haber contratado, comenzó con la bienvenida de rigor. Cuando llegó a la parte de si alguien sabía por qué no debían unirse estos dos, algunos rieron cortésmente esperando silencio. Tanner levantó la mano. En realidad, dijo, con una voz que se oía sin micrófono. Hay algo que todos deben ver antes de pronunciar los votos. Una oleada recorrió la sala. Mi madre se retorció en su asiento. La sonrisa de Riley se congeló. Tanner señaló con la cabeza hacia la cabina de tecnología. La enorme pantalla detrás del altar, que se suponía que mostraba fotos de la infancia, cobró vida. La primera voz que salió por los altavoces era la de mi padre. Clara, nítida, grabada hacía 3 semanas en su cocina. Cerramos la venta justo después de la luna de miel. El nombre de Tanner en la escritura la hace parecer legítima. Si Morgan se resiste, solicitamos la tutela. La doctora Reynolds ya me debe. La risa de mi madre siguió. Un centro de atención a la memoria en Roswell es barato. Una vez dentro, nadie escucha a una mujer confundida. Entonces Riley, achispado, y riendo. Cree que está ascendiendo. Déjalo. 6 meses jugando a las casitas y nos divorciamos. Acepta el cargo de fraude. Mantenemos la tierra limpia. Los jadeos se extendieron como una ola. Riley palideció bajo el maquillaje. Gritó, «¡Apágalo! Es falso». Y se abalanzó hacia la pantalla. El velo se arrastraba, los tacones repiqueteaban en el suelo de mármol. Las puertas del fondo se abrieron de golpe. 6 agentes uniformados y 2 detectives de paisano recorrieron el pasillo. Uno levantó una orden judicial para que las primeras filas pudieran ver a Norman Garrett, Gloria Garrett, Riley Garrett. Quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, intento de hurto mayor, falsificación y planificación de maltrato a ancianos. Las esposas hicieron clic.
Mi padre intentó ponerse de pie. Con la cara morada. Esto es un error. Un agente lo giró y lo esposó mientras leía. Mi madre gimió, aferrándose a sus perlas mientras le sujetaban el acero alrededor de las muñecas. Riley luchó con más fuerza, pataleando, gritando, con el rímel corriendo ríos negros por sus mejillas. Tanner, bastardo. No puedes hacer esto. Tanner no se movió del altar. La miró fijamente. Final frío. Lo acabo de hacer. El cuarteto había dejado de tocar. Los teléfonos estaban por todas partes grabando. Alguien en la última fila empezó aplausos lentos. Se extendieron hasta que la mitad de la sala aplaudió, algunos conmocionados, otros con una satisfacción sombría. Permanecí sentado, con las manos en el regazo, viendo cómo sacaban a las 3 personas que me criaron con bridas mientras su boda perfecta se convertía en la escena de un crimen. Tanner me miró a través del caos y asintió levemente. Había terminado. El juicio duró 11 meses. Los fiscales presentaron cada grabación, cada documento falsificado, cada mensaje de texto en un orden meticuloso. Parker Dean testificó sobre la cadena de custodia. Contadores forenses rastrearon el rastro documental del acuerdo prenupcial falso y los formularios de tutela falsificados. Un perito calígrafo confirmó las firmas falsificadas en el borrador de la escritura. Mi padre subió al estrado y afirmó que todo eran negocios familiares exagerados. El jurado no se lo creyó. Riley lloró en el estrado, culpó a Tanner por engañarla y luego me culpó a mí por ser difícil. Mi madre hizo de esposa afligida, secándose los ojos y diciendo que solo quería lo mejor para todos. El jurado deliberó durante 4 horas, culpable de todos los cargos. Riley recibió 8 años por conspiración y falsificación. Norman recibió 14. El juez citó su rol como cabecilla y su historial de negocios inmobiliarios turbios. Gloria recibió 10 años. Y el juez señaló su participación activa en la planificación para despojarme de mi capacidad. Tanner Snors salió libre ese mismo día. Como el primero en denunciar y quien presentó pruebas intachables, cumplía los requisitos para obtener inmunidad total bajo las disposiciones de Nuevo México para denunciantes. El juez dictaminó que la casa familiar en Albuquerque quedaba fuera del decomiso penal porque tenía título de propiedad conjunto y no se había comprado con dinero fraudulento. Como mis padres estaban encarcelados y la propiedad estaba vacía, el tribunal me otorgó un poder notarial para gestionar su venta. El dinero cubrió su orden de restitución y dejó suficiente para pagar a los abogados. Puse la casa a la venta la semana siguiente. Se vendió en 9 días a una joven pareja que estaba formando una familia. Firmé los documentos de cierre sin volver a entrar. Bloqueé todos los números que tenía para ellos. Sin correo de la prisión, sin llamadas por cobrar, sin visitas. Summer lo entendió. Envió un mensaje después de la sentencia. Estoy orgullosa de ti. Llama cuando estés lista. Llamé al día siguiente. El estudio se convirtió en mi mundo. Trabajé más horas, acepté encargos más grandes, impartí talleres de fin de semana a niños de las escuelas locales. El terreno siguió siendo mío, las 100 hectáreas sin que los promotores inmobiliarios las tocaran. El corredor industrial se desplazó 3 kilómetros al este después de las revisiones ambientales. Mi arcilla se mantuvo a salvo. Algunas noches, todavía bajo la cara de Casid del estante, trazo las iniciales y siento que los años se desvanecen. Mirando hacia atrás, perdí a una hermana, a mis padres, la ilusión de la lealtad de sangre. Pero conservé lo que importaba. La tierra que Cassidy amaba, el trabajo que alimenta mi alma y la certeza de que la verdadera familia no se define por el ADN. La verdadera familia aparece cuando el resto del mundo te da la espalda. Esa es la lección que me enseñó toda esta pesadilla. Una que desearía haber aprendido antes. Pero una que llevaré conmigo por el resto de mi vida.